Ahora vamos a tratar un tema que está previsto, que es un derecho que está previsto en la Constitución Nacional, que es el derecho a la libertad de expresión, a poder expresar la idea sin censura previa, y es algo tan importante para nosotros, que hacemos conociendo la Constitución, porque en un sistema, como dice también la Constitución Nacional en su artículo 1, republicano, en un sistema representativo, en un sistema federal y también en un sistema democrático, es importante que exista la pluralidad de voces y que esas pluralidades de voces sean escuchadas, no sean silenciadas, puedan tener libertad de expresión y tampoco sean perseguidos quienes emiten esas voces, porque esas voces ayudan al sistema democrático, ayudan a que podamos tener un país mejor, porque los errores, la crítica constructiva, todo eso es positivo para poder mejorar. A mí me pasó cuando fui concejal en el municipio capitalino, que cuando yo estuve, por suerte, y por el bien del sistema democrático y del Estado de Derecho, no fue una escribanía el Consejo Deliberante, y bueno, y mucho que ver tuvo eso, el hecho de nuestra presencia, la mía y la de otros concejales más, que, bueno, el hecho de que estuvimos ahí, estuvimos alzando nuestra voz y voto cuando no estábamos de acuerdo con algunas cosas, hacía que los proyectos originales que venían del Ejecutivo Municipal sean mejorados, o cuando no eran mejorados o cambiados y nosotros considerábamos humildemente que atentaba contra la Constitución Nacional o provincial, bueno, nos oponíamos, por supuesto. Pero ¿por qué digo todo eso? Digo todo eso porque tiene que ver con lo que voy a hablar ahora, porque justamente y lamentablemente en muchos medios de San Juan, en la mayoría de los medios de San Juan, sobre todo los más escuchados, hay censura. Cuando uno quiere expresarse, cualquiera que nos están escuchando se darán cuenta, que cuando uno llama o se quiere expresar con algo que considera que hay que cambiar o que no está de acuerdo, es censurado. No publican su idea porque puede atentar contra algunas personas o funcionarios que, bueno, puedan tener algún interés en que esas ideas no obstaculicen su imagen, porque quizás esas ideas son críticas a alguna conducta que se realiza en el marco de la función pública, entonces, y de la gestión pública. Entonces, bueno, por eso tenemos la obligación de hablar del derecho de libertad de expresión. Este derecho que lamentablemente no se cumple, bueno, trasladándolo, antes de comentar un artículo de Finlandia, donde es un ejemplo, el derecho de libertad de expresión y una medida que van a tomar en ese país con respecto a los medios de comunicación, lo aprovecho para relacionarlo con el caso mío, que bueno, es la oportunidad que tengo a través de Conociendo la Constitución
de este programa, en la cual en este programa vamos a podemos expresarnos, sí, podemos expresarnos y sin censura previa, ¿entiendes? Entonces, porque lamentablemente me ha ocurrido con todas estas cuestiones que se están publicando a través de los medios sanjuaninos, en la cual se me censura y en esa censura que se me realiza no se me deja expresar, no se me deja expresar. Lo que molesta lo que yo puedo decir, qué es lo que saben que voy a decir, qué es una política, qué es una persecución ideológica. Y a quienes nos escuchan en este programa, y a quienes la radio Arturo Humberto Ilia, la radio de Trabajadores, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Bueno, retomamos ahora que tuvimos un problema técnico, pero ya está solucionado, así que vamos a continuar con el programa. Como decía, relacionándolo con el derecho de libertad de expresión, el derecho que está previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que entre otros derechos habla de la libertad de expresión. Y de publicar su idea sin censura previa en la prensa. El artículo 14 dice en forma completa: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar su idea por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Bueno, es muy claro este artículo cuando dice y habla de publicar su idea por la prensa sin censura previa. Y eso es lo que lamentablemente no se está cumpliendo en la mayoría de los medios sanjuaninos. Y no se está cumpliendo porque obedecen a pauta publicitaria, a pauta publicitaria oficial, en la cual están están condicionados por la pauta publicitaria y oficial, y por supuesto que no le gusta lo que uno dice. Y bueno, y después sufrimos censura, porque sufrimos persecuciones también. ¿Y por qué digo sufrimos? Porque no únicamente mi persona, mi padre lo viene sufriendo, mi hermano, pues se han metido con cuestiones también ya de familia y personal, una persecución infernal, porque es una persecución ideológica.
hay algunos que les molesta que uno defienda a los trabajadores, porque ellos defienden su negocio y defienden el ajuste y defienden poder destinar el dinero que sería para dignificar a los trabajadores, destinarlo para hacer su negocio, para corrupción y para otros gastos, en la cual ellos consideran que no es prioridad los trabajadores, en la cual también consideran que los servicios no deben ser públicos, los servicios deben estar en manos de empresas privadas. Y bueno, y nosotros no opinamos eso. Mi padre no opina eso, yo no opino eso. Y lo decimos a través de esta radio, que es una radio libre, que no depende de la pauta publicitaria. Entonces, y constantemente lo está diciendo, hay un spot en esta radio la cual dice que no depende de ninguna pauta publicitaria de ningún gobierno. Entonces, por supuesto que cuando uno tiene un medio de comunicación que es libre, que es independiente de los intereses políticos o económicos, y a la cual no lo pueden callar, y quienes son locutores de eso, porque quienes se expresan libremente, como lo hace mi padre y yo, expresando nuestra idea, expresando nuestra visión, y bueno, nos persiguen porque molesta porque no están acostumbrados, lamentablemente, algunos están acostumbrados a comprar voluntades, a que le digan todo que sí, a que silencien, a que no le digan no, espérese, acá se está transgrediendo la Constitución, acá se están transgrediendo los derechos constitucionales, los bienes y servicios, todos los servicios del Estado tienen que ser públicos, no manejar empresas privadas que, por supuesto, van a priorizar sus negocios particulares y que pueden abrir hasta sospechas de retorno y de corrupción en las licitaciones, en las concesiones que se hacen a esas empresas, que ya nos pasó también, en la cual lo hemos vivido en carne propia, en la cual algunas de ellas se utiliza testaferro. Entonces, todas esas cosas, ¿quién la dice? Eso es lo que yo me pregunto. Escucho poco la oposición que se diga eso. Entonces, cuando hay personas que lo dicen, molesta, al poder molesta, porque el poder quiere manejar todo, no quiere tener voces distintas, que tengan otra opinión y que no se puedan comprar. Entonces ahí está el problema, por eso yo lo relaciono con el caso mío. ¿Y por qué los medios sanjuaninos en su mayoría no me hacen reportaje? Y porque tienen directiva de que no me tienen que hacer reportaje a mí, porque va a molestar ese reportaje, porque yo voy a decir que es una persecución política, es una persecución ideológica, es una persecución ideológica a quienes defendemos la democracia, a quienes defendemos a los trabajadores, los derechos de los trabajadores, a quienes defendemos lo público, lo estatal, los servicios estatales, quienes estamos en contra de la corrupción, quienes estamos a favor del libre acceso a la información pública. A mí me pasó cuando fui funcionario, prácticamente casi nada de los pedidos de informes que realizaba como funcionario público se me contestaban o se me informaban de datos que tienen que ser públicos, porque el funcionario o político de turno tiene que rendir cuenta y todos los datos de los gastos que realiza tiene que darlos a conocer. ¿Por qué los oculta? ¿Qué esconde detrás? Bueno, todas estas cuestiones las hemos dicho en varios programas, por no decir en casi todos los programas. Entonces, cuando nosotros hablamos de todas estas cuestiones,
que muchos no están acostumbrados a escucharlas y no les gusta escucharlas, es cuando se las persigue. ¿Por qué hay que perseguirlos? Porque hay que silenciarlos, son peligrosos. Y bueno, eso es lo que ocurre. Y eso es lo que me ocurre a mí, y lo estoy viviendo en carne propia, por esta persecución infernal a través de los medios de comunicación, pero los medios de comunicación son una herramienta que se utiliza, pero detrás hay un poder que les dice qué es lo que tiene que decir y qué es lo que no, y a quién van a publicar, quién van a dejar que publique o expresarse y a quién otro no. Entonces, y nos encontramos yo me he encontrado, por experiencia personal, con buenos periodistas, excelentes periodistas, pero acá no pasa por los periodistas, acá pasa por la fuente de trabajo que condiciona a esos periodistas, que son los propietarios de los medios de comunicación, que obedecen a intereses. Ahí está el meollo de la cuestión, obedecen a intereses económicos y políticos detrás. Y cuando hay alguien que le puede hacer sombra a esos intereses, lo persiguen. Y lo vivimos acá, a nivel nacional, donde hay funcionarios que están perseguidos. Y acá, donde hay personas que no somos funcionarios, que estamos perseguidos, que fuimos funcionarios, o dirigentes gremiales, como lo de mi padre, que está perseguido. Entonces, todo muy claro acá. Es muy claro, y justamente somos perseguidos porque todos tenemos una concepción ideológica, un pensamiento ideológico que al poder le molesta. Esa es la realidad, por eso lo persiguen, lo difaman, dicen que yo me he pedido una jubilación de más de 100.000 pesos por el estrés. Totalmente mentira. Pero ¿qué medios me dan la oportunidad de poderme expresar y decir la verdad? Radio Nacional, algunos medios puntuales, también me hizo un reportaje el diario Sonda, Dedo de la Llaga, el canal radial, algunos pero muy puntuales, que no son la mayoría. Entonces, ahí está el tema, y precisamente no me dejan expresar por eso, porque yo voy a aclarar y voy a decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que mi solicitud de retiro por invalidez no es por estrés. Sería absurdo pensar que uno pueda acceder a un retiro por invalidez por estrés. De los 68,26% que me determinaron de incapacidad, solo por la cuestión psicológica el 1,7%, o sea que se hubiese tenido en cuenta o no se hubiese tenido en cuenta, yo supero el 66% de incapacidad que requiere la ley. Entonces es totalmente falso eso. ¿Por qué no hablan de las enfermedades complejas, degenerativas, autoinmunes que tengo yo, como ser colitis ulcerosa? Una enfermedad muy delicada y que va avanzando y que se va haciendo refractaria a los tratamientos. ¿Qué quiere decir? Que ya no van surgiendo efectos de los tratamientos y me tienen que poner inmunosupresores cada vez más fuertes. Ahora estoy actualmente con un inmunosupresor vía endovenoso a altas dosis, a dosis máxima, en la cual viene un enfermero cada 4 semanas y me lo suministra y me deja tirado 2 días hasta que me recupero. Entonces esa es la realidad de lo que uno está viviendo, y solo el que lo vive lo comprende. Entonces, colitis ulcerosa no es una enfermedad conocida, y por eso se aprovechan algunos medios, que tocan también el caso de, no mi secretaria, sino la asesora del consejo cuando yo fui concejal, Guadalupe Guzmán. ¿Por qué no dicen que ella tiene la enfermedad de esclerosis múltiple? Porque esclerosis múltiple lo conoce la gente.
Entonces iba a dimensionar la gravedad de la enfermedad. Son enfermedades autoinmunes, son enfermedades degenerativas, la colitis ulcerosa, la esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple es invalidante, con el correr de los años te puede dejar en silla de ruedas, y es una enfermedad muy delicada. La colitis ulcerosa, después de los 10 años de que uno la tiene, que la padece, va aumentando las posibilidades de tener un cáncer de colon. Entonces son enfermedades muy delicadas. Hay que tener mucho cuidado cuando uno habla sin opinar. Yo entiendo a la gente que se puede disgustar o criticar el caso mío, pero lo critica no de mala fe, lo critica porque lee una información que es falsa, que es mentirosa, que genera malestar, pero es desde bases mentirosas, porque yo no lo pido por estrés, al retiro por invalidez, que aclaro, no es jubilación, es retiro transitorio por invalidez. Lo pido justamente por las enfermedades que tengo, que además de la colitis ulcerosa, que es una enfermedad también que te produce diarrea con sangre, cuando se te activa, pérdida de peso, anemia. Yo he tenido más de 16 a 20 deposiciones diarias, que he tenido que ir al baño por día. Por eso terminaba anémico, con pérdida de peso. Se me manifestó de las más severas, la que tengo yo, de moderada a severa. Entonces es una cuestión que no es fácil el que la vive, no es fácil para mí. Ustedes saben, a nuestros oyentes, que yo hace 9 meses que no puedo ir a la radio. De mi domicilio se comunica Daniela, porque estoy aislado, precisamente porque estoy inmunosuprimido por la enfermedad de base, que no es únicamente la colitis ulcerosa. Tengo problemas de conducción coronario, por eso el marcapaso, tengo alta miopía, he tenido 2 episodios de trombosis, estoy anticoagulado, que generalmente las personas anticoaguladas son las personas mayores, igual que las personas que tienen marcapaso. Pero bueno, a mí me tocó de joven, y eso es lo que algunos no entienden, que la enfermedad no tiene edades. La enfermedad puede atacar a los grandes, a los jóvenes, o a los chicos, o a los niños. Entonces a mí se me manifestó en formas tempranas, y bueno, a los 35 años ya tenía marcapaso, y bueno, y durante la gestión de concejal, y en la cual en el último año se me agravó la enfermedad, me tuvieron que aumentar la dosis de los inmunosupresores, pues ya no me hacían efecto. Entonces es muy delicado el tema, y si el dictamen de la Junta Médica no hubiese sido favorable, no me hubiese determinado menor al 66% de incapacidad, ¿sabe lo que dirían algunos? Que yo me he inventado la enfermedad, se burlarían con el tema, seguirían con el tema del estrés, porque el objetivo de ellos es difamarme, es perseguirme, pero reciben directiva de más arriba, porque los medios de comunicación, condicionados por la pauta publicitaria, responden a intereses también políticos, ideológicos, que son los que justamente me persiguen a mí, a mi padre y a mi familia. Así que bueno, eso quería aclarar, y además quiero aclarar que yo me enteré por los medios de comunicación del dictamen. Me enteré primero por los medios de comunicación, después fui notificado, pero primero me entero por los medios de comunicación y por llamado de periodistas, que no voy a decir quién, para protegerlo por cualquier represalia, pero yo me entero por los medios de comunicación, no me entero primero por el dictamen llega después. Quiere decir que se me estaba siguiendo el caso. Se me estaba siguiendo el caso a través del brazo largo, que son los medios de comunicación. Y el caso me lo seguía de el poder. Entonces ahí está el tema. Ahí está el tema.
Y mire, el tiempo siempre acomoda las cosas cuando uno va con la verdad, va con la justicia. San Juan es chico, todos nos conocemos, todos sabemos quiénes somos, qué es lo que hacemos. Todos saben cómo fue mi gestión como concejal, totalmente limpia, honesta, trabajando para el vecino, en contra de los intereses económicos y corporativos. Presenté, eso también no me lo perdonan, un proyecto para regular la pauta publicitaria oficial, que por supuesto eso no me lo perdonaron en la anterior gestión de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. Bueno, y todas esas cosas a la corta o a la larga te pasan la factura, pero precisamente por ser honesto, porque los honestos tenemos que dar más explicaciones que los corruptos, decía Favalor, en forma muy clara y concisa. Bueno, con respecto a esto que estoy hablando de la libertad de expresión, de los medios de comunicación, voy a leer una información que viene de Finlandia, que dice lo siguiente: Finlandia comienza su lucha contra las noticias falsas en las escuelas primarias. Esto es muy contundente y es una noticia muy actual, en la cual Finlandia ya tomó una medida con respecto a esto, que me parece muy acertada y muy atinada con respecto al caso particular mío. Esto tiene mucha trascendencia. Bueno, el país en la primera línea de la guerra de información enseña a todos, desde alumnos de escuela hasta políticos, cómo detectar información resbaladiza. Y puedes empezar cuando los niños son muy pequeños, dijo Kari Kivinen. De hecho, los cuentos de hadas funcionan bien. Tomemos el zorro astuto, que siempre engaña a los demás animales con sus astutas palabras. Esa no es una mala metáfora, por cierto tipo de políticos, ¿verdad? Con la democracia en todo el mundo amenazada por la aparente imparable avalancha de la información falsa, Finlandia, recientemente calificada como la nación más resistente de Europa a la noticia falsa, se toma la lucha lo suficientemente en serio como para enseñarla en la escuela primaria. Continúa el informe de Finlandia, que bueno, nos parece muy interesante. Continúa, en la escuela secundaria, como la Universidad Estatal de Helsinki, donde Kivinen es el director, la alfabetización e información multiplataforma y el pensamiento crítico sólido se han convertido en un componente central e interdisciplinario de un plan de estudio nacional que se introdujo en 2016. En las lecciones de matemáticas, los alumnos de Kivinen aprenden lo fácil que es mentir con la estadística. En el arte, ven cómo se puede manipular el significado de una imagen. En la historia, analizan campañas de propaganda notables, mientras que los profesores de finlandés trabajan con ellos en las muchas formas en que las palabras pueden usarse para confundir, engañar y ensañar. El objetivo son ciudadanos y votantes activos y responsables, dijo Kivinen. Pensar críticamente, verificar, interpretar y evaluar toda la información que recibe, donde quiera que aparezca, es crucial. Lo hemos convertido. Bueno, esto es tan claro también.
lo hemos convertido en una parte fundamental de lo que enseñamos en todas las materias. El plan de estudio es parte de una estrategia única y amplia ideada por el gobierno finlandés desde 2014, cuando el país fue atacado por primera vez con noticias falsas por parte de un vecino ruso, y el gobierno se dio cuenta de que había entrado en la era posterior a los hechos. Lo suficientemente exitoso para que Finlandia supere, por cierta imagen, un índice anual que mide la resistencia a las noticias falsas en 35 países europeos. El programa tiene como objetivo garantizar que todos, desde el alumno hasta el político, puedan detectar y hacer su parte para combatir la información falsa. Esto nos afecta a todos, dijo Jussi Toivonen, director de comunicaciones de la oficina del primer ministro. Se dirige a toda la sociedad finlandesa. Su objetivo es erosionar nuestros valores y normas, la confianza en nuestras instituciones que mantienen unida a la sociedad. Finlandia, que declaró su independencia de Rusia en 1917, está en la primera línea de una guerra de información en línea que se ha acelerado notablemente desde que Moscú anexó Crimea y apoyó a los rebeldes de Ucrania hace 5 años, dijo Toivonen. La mayoría de las campañas amplificadas por sitios de noticias finlandeses y cuentas de redes sociales que simpatizan con la extrema derecha, La Nación Primero y el alternativos se centran en atacar a la Unión Europea, destacar los problemas de inmigración y tratar de influir en el debate sobre la membresía total de Finlandia en la OTAN. La resistencia se ve casi como una cuestión de defensa civil, un componente clave en la noticia de seguridad integral de Finlandia. Toivonen dijo: somos un país pequeño, sin muchos recursos, y confiamos en que todos contribuyan a la defensa colectiva de la sociedad. El programa, dirigido por un comité de alto nivel de 30 miembros que representa a 20 organismos diferentes, desde ministros gubernamentales hasta organizaciones de bienestar y política, los servicios de inteligencia y seguridad, han capacitado miles de funcionarios públicos, periodistas, maestros y bibliotecarios durante los últimos 3 años. Es un esfuerzo coordinado y de base amplia para crear conciencia, dijo Sara Hanttunen, investigadora principal del Ministerio de Defensa, que ha sido adscrita a la oficina del primer ministro como la protección contra virus en su computadora. El gobierno es responsable de una cierta cantidad, por supuesto, pero en última instancia es el individuo quien debe instalar el software. Para Kivinen, quien regresó a Finlandia después de una carrera en educación internacional para dirigir la escuela franco-finlandesa en Helsinki y ser pionera en el programa de alfabetización informacional de la escuela, nadie es demasiado joven para comenzar a pensar en la confiabilidad de la información que encuentra. Los niños de hoy no leen periódicos, no leen noticias de televisión, y aquí están bien, dijo. No buscan noticias, las encuentran en WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat y más precisamente en un algoritmo. Lo selecciona solo para ello. Debe poder abordarlo de manera crítica, no de manera cínica. No queremos que piensen que todos mienten, sino de manera crítica. Bueno, esto es un avance notable por parte de Finlandia con respecto a la educación en la escuela sobre los niños, tanto de primaria como de secundaria, para irlos concientizando que cuando consuman una información de un medio de comunicación sea en la base, bajo la base de la crítica,
no de desconfiar de que directamente pase esa información, pero sí de replantearse si esa información puede ser real y guarda lógica, por supuesto, también poderla interpretar, que es algo que lamentablemente en Argentina tendríamos que aprender a Finlandia, en la cual podamos tener, cuando consumimos una información, esa capacidad de análisis sobre esa información, porque mucha de la información que nosotros consumimos, lamentablemente en las redes sociales o en los medios de comunicación hegemónicos que responden a intereses económicos y políticos por detrás, son informaciones que van siendo tendenciosas, van generando una opinión pública, pero conforme a su interés. Por eso es muy importante tener mucho cuidado. Y yo lo he vivido en carne propia con el caso mío que estuve comentando recién, en la cual justamente circuló información falsa. Porque decir que yo solicito un trámite por el estrés es falso, pero eso es tendencioso. Eso genera bronca, impotencia en quien lee eso. Pero el lector de esa información tiene que saber analizar si esa información es real o no, y a qué intereses pueden estar respondiendo. Porque yo fui concejal, cuando fui concejal, que ya tengo mandato cumplido, fui concejal de la oposición, y que muchas veces votaba 1 contra 11. Y que siendo concejal solicito un trámite bajo el mismo sistema y régimen jurídico que cualquier otro ciudadano. No, ningún régimen especial se solicita, solicité yo. El trámite de retiro por invalidez lo hago bajo el sistema y bajo el régimen jurídico previsto en la Ley de Jubilaciones de la Nación y Pensiones, que es el que se aplica a cualquier otro ciudadano. Yo no tengo ningún tipo de privilegio en el trámite que he gestionado. El trámite fue sobre el mismo ley y sobre el mismo régimen que puede solicitar cualquier ciudadano argentino, no sobre un régimen especial para alguien que ocupó un cargo político. No, yo sobre el régimen que puede utilizar cualquier ciudadano, no tengo ningún privilegio. Es más, si hay alguien que se opone a los privilegios, es quien me habla. Y lo hice como concejal, cuando votaba en las sesiones, cuando voté en contra de el otorgamiento del bono, que actualmente han vuelto a ser bajo los mismos paradigmas. Estoy hablando del bono navideño en el municipio capitalino. Me acuerdo cuando yo fui concejal, dispusieron darle 6.000 pesos de bono a la planta política, junto con la planta permanente, pagado en 2 veces, en 2 meses y en 2 cuotas, 3.000 en diciembre y 3.000 en enero. Pero a los pasantes, a los becarios, a la gente que se tiene en negro, le pagan 3 veces menos que esa suma, 2.000 y unas monedas más. Entonces, yo ante esa discriminación me opuse y renuncié a ese bono navideño como funcionario, porque consideraba que era un privilegio. ¿Por qué los funcionarios de planta política que cobran varias veces más de sueldo con respecto a los pasantes, los becarios que cobran 7.200 pesos, 3 veces menos el mínimo vital y móvil, y un planta política cobra, pero muchísimas veces más que eso, va a tener un bono mucho más inferior
que está el becario, el pasante, que es el que más lo necesita. Es el que más lo necesita. Entonces, todas esas diferencias, todas esas discriminaciones y todos esos privilegios eran lo que yo me ponía como concejal. Por eso me persiguen. Por eso me persiguieron y por eso me siguen persiguiendo. Entonces, ahí está el tema. Y no solamente con este privilegio me opuse con el privilegio de que estacionaran los autos gratis los funcionarios y no pagan el ECO, mientras todos los ciudadanos tienen que pagar el ECO. Otro privilegio. Los privilegios también de los viáticos. Hubieron concejales que se fueron a Punta del Este, en plena gestión. Mientras estamos presentando algunos concejales acá el amparo para poder salvar los árboles de la calle peatonal de la Tucumán, otros concejales iban y viajaban a Punta del Este con los viáticos pagados por los vecinos capitalinos. Entonces, todos esos privilegios que uno se opuso y que no hizo uso de esos privilegios, molestan al poder, porque el poder está acostumbrado a esos privilegios. Entonces, cuando alguien se opone a eso, hay que perseguirlo, hay que destruirlo, hay que difamarlo. ¿Y con qué mejor que con los medios de comunicación que lo condicionan con la pauta publicitaria oficial? Entonces, eso es tan claro, y seguramente me están escuchando ahora, ese mismo poder, porque nos graban sobre todo los programas de mi padre y mío, porque somos los que más molestamos en San Juan. Entre algunos casos puntuales de algunos opositores que también alzan sus voces críticas, como por ejemplo el doctor Marcelo Arancibia. Él siempre hace observaciones, pero fuera de él y fuera de mi padre y mío, son muy pocos quienes alzamos voces diferentes. Y bueno, y a los que alzamos voces diferentes, por supuesto que molestan y nos tienen que perseguir. Así que bueno, en conclusión final, ojalá que nos parezcamos más a Finlandia, como pretende, en forma muy acertada, y a la cual yo estoy de acuerdo, nuestro presidente de la Nación, que él quiere un país como Finlandia, como los Países Bajos también. Y esperemos que Argentina vaya camino a eso y no se aleje de eso. Y que con respecto a los medios de comunicación también podamos ir camino a lo que está haciendo Finlandia, la cual está concientizando desde los niños pequeños del primario en que cuando consuman información siempre sea bajo la base de la crítica, de en qué sentido la crítica, y analizar si esa información es falsa o no, seleccionar y pensar por qué que no guardan realidad, no son coherentes con la realidad y tampoco guardan lógica.